Bienvenidos al tercer capítulo de esta serie. Antes de comenzar quiero mostrarles algo especial que conseguí, un tótem de la inmortalidad. Esto gracias a las tiendas que ya tenemos listas en el servidor. También quiero mostrarles que en el establo ya tengo un nuevo caballo. Y además de esto, en la parte posterior construí otra área donde tengo calabazas y sandías que utilizaré para hacer intercambios. Los aldeanos con los que haré el intercambio me van a proporcionar gemas, pero también un artículo más muy necesario: zanahorias de oro, que serán uno de los productos que venderé en mi tienda, así como un alimento de ahora en adelante. Listo esto, es momento de comenzar con la construcción de la primera granja, que será una granja de hierro, pero pequeña. Esto es, ya que en el grupo que estamos trabajando, decidimos que solamente aquellos que venderán productos podrán tener una granja de gran tamaño para obtener esos recursos. Esta plataforma que estoy preparando es para que ahí aparezcan los golems de hierro, que serán capturados y enviados al centro por las corrientes de agua. Arriba de toda esta área tenemos las camas, y en el centro tenemos una pequeña caída que llevará donde se recolectará el material. Utilicé la misma entrada donde recolecto mis alimentos para llegar al espacio donde los golems van a caer y nos van a proveer todo su hierro en estos cofres que se encuentran aquí abajo. En la parte superior tengo colocadas las camas, sin embargo las voy a cubrir, ya que este espacio tendrá dos propósitos: uno, área para poner aldeanos para hacer intercambios, y dos, un área donde estará mi mesa de encantamientos. Con la plataforma lista, es momento de colocar ya la mesa de encantamientos, así como los estantes de libros, y posteriormente ya preparar todos nuestros aldeanos. Estos aldeanos me darán diferentes intercambios, que bien podría yo buscar como esta manera para tratar de conseguir mejores beneficios. Sin embargo, otros compañeros van a vender libros de encantamiento, por lo cual no es mi mayor interés en este momento. Tampoco utilizaré la técnica de convertirlos en zombies y de luego curarlos para obtener descuentos, ya que no será necesario para mí. Con el edificio listo, casi todos los aldeanos ya en su lugar, esta granja ya está produciendo. Con este edificio listo, puedo realizar otro pequeño proyecto antes de ir a la parte principal de este episodio. Esta pequeña construcción es un gallinero en el cual estoy recolectando huevos que utilizaré para algunas recetas o para venderlos también en la tienda que voy a montar. En este momento ya me dirijo a la que será la ubicación de mi mega granja, la cual consistirá de diferentes partes, diferentes niveles. Pero primero tengo que marcar el lugar exacto que será el centro. Para eso utilizaré esta columna de piedra. Con el espacio decidido y ya marcado, es momento ahora sí de prepararme para construir, pero para eso voy a ir a recolectar algunos materiales que necesitaré. Aunque en la búsqueda de algunos materiales encontré un nuevo amigo, este ajolote, que será parte de mi base en el futuro. Aún no decido su nombre, pero acepto sus sugerencias. Ahora, todos los recursos que necesito conseguir se encuentran en el inframundo. En este caso son dos muy importantes: bloques de magma y luces.
Obviamente recolectar estos recursos es un poco más complicado y peligroso. Afortunadamente con nuestros dotes y de suerte podremos salir vivos de aquí. Eso estuvo muy cerca, parte de los peligros del inframundo, pero logré sobrevivir. Con recursos suficientes, es momento de que vaya a mi área designada y comience la construcción de mi granja, la cual comenzará con una etapa de construcción bajo el agua. Esta construcción son un conjunto de rieles que van a recolectar diferentes recursos bajo el agua, pero también van a recolectar recursos de otras dos granjas que construiré más adelante. El funcionamiento es muy simple. En estas vías recorrerán un carrito con tolva que irá recogiendo todo lo que se encuentra a su paso para regresar a depositarlo en los cofres que están acá. Pero para que haya más cosas que recolectar, construiré esta pequeña capa con bloques de magma, la cual servirá para capturar todo aquello que pase flotando sobre esta área. Y una vez lista esta capa, comenzaré la construcción del siguiente nivel, que será el espacio donde voy a atrapar a los golems de hierro que producirá esta granja. Este espacio consta, al igual que en el otro, de una caída y de tolvas conectadas a diferentes cofres. Aquí en el medio colocaré los botones, que serán el límite donde va a estar flotando nuestra lava. Y sobre este anuncio colocaré nuestro combustible, ya que en el servidor no tenemos activado la función de que se esparza el fuego. No hay ningún problema de que lo coloques sobre madera. Y lista esta parte, ahora colocaré otros botones aquí para evitar de que el agua que va a utilizar la plataforma para capturar los golems caiga y entre en contacto con la lava. Y comenzaré la construcción de esta mega plataforma. La plataforma estará elevada, ya que los módulos que utilizaré para la producción de alimentos también lo estarán. Listo el edificio central, comenzaré con la construcción de unas micro granjas que irán alrededor de esta estructura, sobre los rieles en los que ya recolectamos cosas del mar. La primera será micro granja de caña de azúcar. Sobre estos bloques de tierra irá la caña de azúcar, que será recolectada por las tolvas. La forma en que funciona es muy simple. Tenemos un grupo de pistones, vamos a tener observadores, y al momento que detecten el crecimiento de buen tamaño de la caña de azúcar, automáticamente se activarán, romperán la caña y esta será recolectada en la parte inferior. De esta manera. Y aquí abajo podemos ver que ya comienza a recolectarse un poco de material. Ya tengo listos 4 módulos, uno en cada lado, pero también hay un módulo más que he construido, pero con una pequeña variación. Este módulo lleva agua y es para producir algas. El funcionamiento es totalmente igual, sin embargo, ya que flotan, estas son empujadas hacia la orilla donde caen, también la recolectan los carritos.
Ya tenemos un poco de materiales, como es alga, tenemos un poco de peces y tenemos listo el espacio donde recolectaremos todo el material que se genere de la granja de hierro. Una vez colocados los últimos detalles como son los cristales y habiendo cerrado bien los muros, esta parte está completamente lista y está funcionando mientras nosotros nos encontremos cerca de ella. Estoy de regreso en la construcción de la granja de hierro. Toda esta lana que voy a ocupar para las camas es gracias a Sammy y su tienda. Estas camas estarán colocadas a la misma altura que irán cada módulo de cultivo y a una distancia de no más 13 bloques de ellos. Esto es con la finalidad de que en el punto donde estén colocadas los aldeanos las puedan detectar y sincronizarse con ellas, pero a la vez estén en un punto céntrico de la plataforma para que los golems aparezcan sobre la plataforma y no en otra parte de la granja. Las camas están listas y ahora comienza la construcción de la granja de alimentos. Esas camas, como lo comentaba, están a menos de 13 bloques de distancia de donde irán colocados cada módulo, por lo cual no habrá ningún problema para la generación de los golems. Estos módulos son de 11 por 11, pero solamente un espacio de 9 por 9 con una fuente de agua en el medio serán los espacios cultivables, y entre cada módulo hay un espacio en donde colocaré un aldeano exclusivamente para que recolecte los alimentos que buscan los otros dos. Posiblemente más adelante cambie un poco la mecánica e incluya algunos arrays para también recolectar más alimentos. Pero de momento estos serán los módulos de recolección. Un grupo de tolvas conectados a unos cofres con un aldeano en medio que va a ser encargado de recibir los alimentos que se generen en cada lado. Con las plataformas marcadas y algunas de ellas vistas, me voy a dirigir al lugar donde puse los aldeanos que voy a ocupar y los voy a traer para comenzar a reproducirlos y así también empezar a poblar esta granja. Ya tengo aquí dos aldeanos. Estos los voy a reproducir entre ellos para llenar cada uno de los módulos. En total necesito 24 aldeanos trabajando. Y como podrán ver, en algún momento empiezan a tomar ya la profesión del bloque de trabajo que tengo instalado, que es un cortador de piedra. Por supuesto, para hacer más fácil el movimiento, construí esta pequeña torre, columna de burbujas, y cerqué el área con cristales para evitar que los aldeanos escapen o tengan problemas de monstruos que los vayan a atacar. También en la parte superior construí ese cubo de cristal, que es el lugar donde yo me colocaré mientras no esté jugando para que produzca mi granja de manera segura. Y ahora sí, al darle esas zanahorias, ellos comenzarán a intercambiar y van a empezar a generar aldeanos bebés, con los cuales voy a poblar toda esta área para
darles una profesión y para poder tener tanto alimentos como golems de hierro. Una vez que todos crezcan, será necesario que puedan estar sincronizados con una cama y con una estación de trabajo para que produzcan y para que pueda recolectar todos los recursos que necesito. Pero mientras, estoy preparándome ya para poder ordenarlos en sus módulos correspondientes. También estoy comenzando a preparar la tierra donde van a cultivarse sus alimentos. El proceso de movilizar a los aldeanos y sincronizarlos con su estación de trabajo es un poco complicado, pero con un poco de paciencia y ayudándoles será fácil y podré empezar a producir de manera segura y estable dentro del servidor. También con los aldeanos en estas posiciones podré hacer intercambios con ellos de artículos que no me sirvan o para conseguir gemas. Con ellos podré conseguir algunos objetos especiales o vender objetos que me sobren. Por ejemplo, en este caso, carne podrida. Con las camas listas, con los aldeanos trabajando, y con esta campana que coloqué marcando el centro de la aldea, es cuestión de tiempo para que los golems de hierro empiecen a generarse, a caer y a producir sus recursos. De igual manera, poco a poco los aldeanos de arriba van a empezar a producir alimentos que iremos colectando. Como las granjas serán espacios abiertos, colocaré bloques de luz, esto para evitar que vayan a aparecer monstruos y vayan a romper la mecánica de esta granja. No todos los aldeanos son útiles tenerlos, pero hay que ser ingeniosos para utilizarnos de ellos sin que cause mala impresión con los demás. Cada uno de los bloques ya tiene un aldeano trabajando, cultivos y iluminación suficiente para cuidar que no haya monstruos. Es momento de permanecer aquí y dejar que la granja funcione automáticamente. Ya en medio tenemos nuestros golems cayendo y estamos listos para la siguiente fase de esta construcción. También, gracias a esto de las tiendas, pude conseguir alas. Sí, ya tengo una elitra, entonces me puedo mover más fácil dentro del servidor y estaré trabajando más eficientemente en los proyectos que vienen. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy.